Muy buenas noches para todas las personas que se unen a participar con nosotros en este maravilloso estudio bíblico. Les doy un saludo de mi parte y de parte de todos los hermanos que están presentes acá. Y qué bueno es poder tener un tiempo de estudio en la palabra de Dios. La Biblia es alimento para el alma. Cristiano que no estudia la palabra es un cristiano que va a vivir con anemia espiritual. Así que por esto es maravilloso poder estudiar la palabra del Señor. Vamos a orar para pedir a Dios su guianza y su dirección en lo que vamos a hacer en esta noche. Padre bendito, quiero darte las gracias por esta oportunidad que nos concede en este día jueves para estar acá reunidos y aquellos hermanos que están a la distancia, para que juntos, unidos en un mismo espíritu, estudiemos la santa palabra tuya. Que tu presencia, oh Dios, nos guíe, que en esta noche podamos entender con claridad este tema y podamos anhelar, Señor, que muy pronto el reino material de tu Hijo amado sea establecido sobre las naciones del mundo. Venga a nosotros tu reino, es nuestra oración. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. La semana pasada nosotros iniciábamos la primera parte de este tema, primero el reino espiritual, que es el que ahora nosotros estamos viendo, y luego el reino material, que es el reino que nosotros estamos esperando. Noten, hermanos, que Jesús trae el reino de Dios a la tierra, pero ¿cómo lo trae? No lo trae gobernando sobre todas las naciones, sino lo trae a través de la iglesia, a través de la predicación del evangelio. Es que el reino de Dios está establecido hoy en el mundo. La iglesia es parte de ese reino espiritual. Cristo estableció su iglesia y el reino está compuesto de un pueblo y de un rey. El rey está en los cielos, pero un día el rey, ¿dónde va a estar? Acá en la tierra, junto con el pueblo. Así que, hermanos, hoy vamos a ver la segunda parte de esto. Ya nosotros la semana pasada vimos cómo se establece el reino espiritual. Así que hoy vamos a ver cómo este reino se convierte en un reino material. No estamos hablando de un reino mundano, no estamos hablando de un reino basado en las cosas de este mundo, pero sí un reino material. ¿Cómo fue el que Adán perdió? ¿Qué perdió Adán? ¿Un reino espiritual o un reino material? Material. Jesucristo, ¿qué hace? Restaura primero el reino espiritual y finalmente el reino material que Adán perdió a través del pecado. Es verdad que Jesús reina en la iglesia. Amén, hermano. Amén. El Señor es nuestro Rey, pero no reina sobre las naciones. Su función hoy es de mediador entre Dios y los hombres. ¿Para qué? Para salvar al pecador que se arrepiente. Así que Jesús, en el tiempo actual, Jesús, vamos a poner hoy, es mediador. ¿Entre quién? Entre Dios y los hombres. Ahora, en medio de esa mediación que hace Jesús, mediador entre Dios y los hombres,
al pecador, ¿qué hace Jesús? Le perdona los pecados, ¿verdad? Porque Él es el mediador. Para que el hombre se pueda acercar a Dios, tiene que ser a través de ¿quién? De Jesús. Ningún ser humano puede ir directamente al Padre. Tiene que ser a través de Cristo. Por eso oramos a través de Cristo. Por eso usted y yo tenemos esa comunión directa con el Padre a través de la obra que el Señor Jesús ha venido a hacer a este mundo. Ahora, Jesús es mediador, pero también Jesús es abogado. ¿Ah? Abogado. Así que estamos viendo mediador entre Dios y los hombres para salvación, pero también abogado ¿de quiénes? ¿De quiénes? De los salvados. Así que abogado de los salvos. El Señor aboga por nosotros cuando un creyente peca. Noten, todo esto está relacionado con el pecado y el perdón de Cristo. Aquí una persona peca y se arrepiente a Cristo, ¿y qué pasa? Jesucristo lo lleva al Padre, lo perdona. Aquí es alguien que ya es cristiano. A una persona cristiana peca, ¿y qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús? Intercede, aboga. Esa es la función de abogado. Y esto está claro en Primera de Juan, capítulo 2, verso 1, dice: hijitos, no pequéis, pero si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. Él aboga por nosotros. ¿Hay abogados acá que caen presos? ¿Verdad que sí? ¿Y hay jueces que caen presos? ¿Y hay policías que cometen delitos? Todo eso se da en este mundo, porque es un mundo imperfecto. Pero la obra de Cristo es la única obra perfecta. Y Él, como es justo, Jesucristo el justo, el único, aboga por nosotros. Esta parte acá es la que produce la seguridad de la salvación. Hay gente que no entiende la doctrina de la imperdibilidad de la salvación. Y escuchaba en días pasados a un predicador decir: si la salvación no se pierde, pequemos todo lo que querramos. Y yo digo, Dios mío, qué mente tan cerrada. Esto no lo concibe ninguna persona que entienda lo que es la salvación, porque el salvo es salvo ¿de qué? Del pecado. No es salvo para pecar, es salvo del pecado. Cristo me salvó y yo tengo la seguridad de la salvación para que viva yo como en santidad delante del Señor. Así que hay tanto desconocimiento en este sentido, y Jesús, al abogar por mí, me da seguridad la salvación. Quiero ser claro en esto. No importa la persona que sea, si pecó está perdido o no. Está perdido, ¿verdad? Porque el pecado, ¿cuál es la consecuencia del pecado? La muerte. Está perdido. Ahora, cuando un cristiano peca, por eso es importante que el cristiano se arrepienta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es la única manera que Cristo puede servir de abogado para interceder ante el Padre por el perdón. ¿Y qué pasa con ese cristiano? Eso es lo que le da la seguridad de la salvación. La salvación no es un asunto automático.
tampoco depende del esfuerzo mío, porque la salvación siempre es a través de Cristo, a través de la obra de Cristo, y aún mantenerme salvo es a través de ¿quién? De la obra que hace Cristo, porque yo peco todos los días, pero todos los días ¿qué hago? Me arrepiento. Hermanos, nunca se duerman sin pedirle perdón al Señor, Nunca dejen pasar un día sin pedirle perdón a Dios por los pecados, porque es importante el cristiano poder hacer esto. No le dé lugar al diablo, porque nosotros tenemos un abogado, y el diablo, ¿cómo se le llama en la Biblia? Acusador. El acusador. Muy bien, hermano Carlos, muy bien. El acusador de nuestros hermanos. Él dice en Apocalipsis 12, el que los acusaba de día y de noche. A veces siento un poquito de dolor en mi corazón por algunos creyentes que se cogen vacaciones espirituales. No entienden que el diablo no se coge vacaciones. ¿Está entendiendo esto, hermano? No es que Satanás por un tiempo hace tal cosa y luego él se va a descansar y dice, ya está bueno, déjame, y luego yo continúo. La obra del diablo es hacer daño, hacer daño, hacer daño, hacer daño, hacer daño. Él no duerme, él no descansa, porque es un espíritu. Entonces, el cristiano que entiende esto debe vivir siempre como con la armadura puesta. ¿Por qué? No sabe en qué momento el enemigo lo va a atacar, porque estamos en guerra. No es que a veces algunas personas piensan, algunos cristianos, parece que el diablo me declaró la guerra cuando se le presentan aflicciones. Hermanos, desde que nosotros conocimos a Cristo, el diablo nos declaró la guerra. Estamos en guerra, no hay que estar haciendo guerra espiritual, ni tampoco apretando el puño y dando puñetazos y reprendiendo demonios para hacer guerra espiritual. Estamos en guerra espiritual. El diablo nos declaró la guerra desde que nos perdió, desde que nosotros pasamos del reino de las tinieblas al reino de la luz. Nosotros somos ¿qué? Un objetivo del diablo para atacarnos, porque ya somos hijos de Dios, ya no pertenecemos al reino de las tinieblas. Entonces, el cristiano está siendo atacado. Cuando el cristiano peca y no pide perdón, le da lugar ¿a quién? A Satanás de acusarlo delante del Señor. Así que, hermanos, esta es la tarea de Cristo hoy. Es mediador, es abogado. Ahora, cuando el Señor regrese por segunda vez, ¿qué va a pasar en los cielos? Vamos a ver cuando el Señor regrese, ¿a qué viene el Señor? Vamos a ver, la segunda venida viene por su iglesia, ¿verdad? Por el reino espiritual que Él ha establecido. Ahora viene por su iglesia. Vamos a ver la iglesia en el cielo, allí en la presencia del Señor. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 7, verso 9 y verso 10. Vamos a ver lo que dice. Amén. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con las palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Noten, hermanos, este grupo que dice la Biblia aquí, dice de toda nación, pueblo, tribus y lengua. Es la primera vez que en el libro de Apocalipsis aparecen los seres humanos en multitud en los cielos. No hay en los 6 capítulos un solo detalle que diga
que aparece una multitud en los cielos. Aquí está. ¿Y quién es esta? La iglesia del Señor, compuesta de todas las naciones de la tierra. ¿Están dónde? ¿Dónde están? En la presencia del trono. Frente al trono, en un lugar especial que está allí desocupadito, hermano. Está desocupado aquel lugar. Y allí están haciéndose los preparativos, porque muy pronto vamos a celebrar en aquel lugar. Y lo recordaremos, Recordaremos que esta promesa de Dios, y nos regocijaremos cuando estemos allí. Ahora, esta multitud está allí, llevada por el Señor. ¿Y qué va a pasar en aquella reunión? Es importante que nosotros entendamos, cuando Jesús viene por la iglesia, ya termina esta labor. Termina, ¿verdad? La labor. Él sigue siendo el Salvador, pero ya esta labor terminó, porque ahora, ¿qué hace el Señor? Está ocupado en los cielos con la iglesia. Y a esta reunión, ¿cómo se le llama en la Biblia? Las bodas del Cordero. Y en esas bodas del Cordero va a pasar algo con Jesús. Así que cuando el Señor venga, así que Jesús regresa. Jesús regresa y será coronado como rey. Todavía, aunque quizás alguien dice, pero el Señor es rey. Sí, el Señor es rey en nosotros. Y Él es rey del universo. Él es el creador de todo lo que hay. Pero Él tiene que ser coronado como rey de las naciones. ¿De qué naciones? De las naciones que perdió Adán cuando se las entregó al diablo. Ahora Jesús tiene que ser coronado. Noten, este grupo que está en los cielos, ¿de dónde procede? Ya lo leímos, ¿verdad? Sí. De toda nación, pueblo, tribus y lenguas. Esa es la razón por la cual Jesús es coronado sobre todas las naciones de la tierra. Esto no va a ser así, pero vamos a pensar que de repente el Padre dice, ¿cuántos de Chile quieren que Jesús sea coronado? Y la hermana Keiri y todos levantan la mano. ¿Cuántos quieren de Honduras que Jesús sea coronado? Y todos los hondureños levantan. ¿Cuántos quieren de Guatemala? Y todos levantan. Y así va nación por nación. Y lo último dice, ¿cuántos quieren de República Dominicana? Pero queda México todavía, hermano José, ¿verdad? Hermano José, levanta las manos. Creo que no me quedan más nacionalidades aquí hoy. Hermanos, allí va a haber representantes de todo el mundo y para todos Jesús será ¿qué? Coronado como rey. Así que habrá un derecho coronado como rey de todos los reinos de la tierra. Vamos a ver esto en Apocalipsis capítulo 11, versículos 15 al 19. Vamos a ver cuándo se hace el anuncio de la coronación del Señor. Amén. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Hermano Delio, vamos a ir viendo algunos detalles. Noten, hermanos, ¿cuándo es que se proclama al Señor como Rey? En la séptima trompeta. Es cuando se proclama al Señor como Rey. Dice, los reinos del mundo, ¿ven?
Esto debe quedar claro. Aquí está hablando de las naciones del mundo. No es el reino espiritual, es el reino material que aquí está hablando. Puede seguir leyendo, hermano. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Yo no voy a entrar en detalle porque la séptima trompeta anuncia una serie de eventos maravillosos que están relacionados con la segunda venida del Señor Jesús. Acá la parte que nos interesa es lo que ya citamos. Los reinos del mundo han venido a ser del Señor y de su Cristo. Así que el reino de Dios, ahora que ha sido establecido espiritualmente y que Dios tiene de todas las naciones del mundo, personas que lo alaban, que le sirven y que forman parte de su reino, ahora ese reino va a venir a la tierra a gobernar ¿qué? Las naciones, los países del mundo. Es importante entender que la separación del reino de Dios a través de la predicación del Evangelio en el mundo y que se puede ver en los miembros de la iglesia de el reino de Cristo sobre todos los reinos de la tierra. Así que es importante poder entender lo que es el reino espiritual, ¿verdad? El reino espiritual, ¿dónde está hoy? ¿Dónde está? ¿Está entre nosotros? ¿Quiénes forman parte del reino espiritual de Cristo? Nosotros. Nosotros los cristianos formamos parte. Ahora, es importante de que nosotros entendamos que ese reino es a través del Evangelio, la predicación del Evangelio. Ahora, hay que saber hacer diferencia entre este reino y el reino de Cristo sobre todas las naciones o los reinos de la tierra. Nosotros hoy somos ¿qué? Ciudadanos del reino de Dios. Cristo es nuestro rey. Amén, hermano. Amén. Él gobierna sobre la iglesia, pero todavía no gobierna sobre las naciones del mundo. Amén, hermanos. ¿Por qué Cristo no gobierna sobre las naciones del mundo? ¿Cuál es la razón? Porque hay otro reino, que es el reino de Satanás. ¿Y será que entonces el diablo tiene mayor poder que Cristo, que el diablo gobierna las naciones? No. ¿Qué fue lo que pasó? El hombre, Dios le dio al hombre, lo puso como rey, le dijo a Adán y a Eva, ustedes van a señorear sobre toda la creación. ¿Y el hombre qué hizo? Le entregó su poder ¿a quién? Al diablo. Al diablo. Así que esa es la razón, y esto es lo que ha provocado esta situación. Entonces, Cristo vino a la tierra que a reconquistar, a recuperar ese reino que Adán perdió. Primero, Cristo reina sobre nosotros, sobre la iglesia. Ahora,
no reina sobre las naciones, porque sabemos que el maligno es el que gobierna las naciones de la tierra. Quiero hacer un paréntesis acá. De ninguna manera quiero que alguien me malinterprete y diga que el diablo hace lo que se le antoje, porque el diablo está bajo la soberanía de Dios. El diablo no puede dar un solo paso sin el permiso absoluto de nuestro Señor. Ahora, Dios es una persona seria y responsable, ¿verdad? Y Dios le dijo a Adán, ahí está la tierra, te la entrego, es tuya. ¿Y Adán qué hizo? Se le entregó a otro. Dios no pasa por encima, Él no es transgresor. Por esta razón vemos que el diablo puede hacer lo que hace en esta tierra. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? El diablo puede hacer sobre los reinos de la tierra hasta que Cristo regrese con la iglesia de los cielos. Porque, ¿qué va a pasar en los cielos cuando la iglesia, Cristo lleva a su iglesia a los cielos? ¿Qué va a pasar con Cristo allí en los cielos? ¿Va a ser coronado como rey? Entonces, cuando la iglesia regresa con Cristo a este mundo, ¿cómo viene Cristo? Por eso en Apocalipsis, capítulo 19, ¿cómo lo presenta allí? Rey de reyes, Señor de señores. Viene como rey, no viene como el Cordero de Dios sufriente, viene como el rey guerrero a gobernar. Así que, ¿qué va a pasar, hermanos? ¿Qué va a pasar? Porque todo esto tiene un orden tan hermoso, tan maravilloso. El diablo va a perder su dominio sobre los reinos de la tierra. ¿Cuándo el diablo va a perder sus dominios sobre los reinos de la tierra? Ustedes lo tienen en el folletito, hermanos, si lo están leyendo. En la batalla del Armagedón. Jesús regresa. Entonces, en la batalla del Armagedón, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Vamos a ver. En la batalla del Armagedón va a haber dos tipos de batallas, ¿verdad? Una material de los ejércitos de la bestia, el falso profeta, y los ejércitos de los países que el diablo convoque directamente, y también van a enfrentarse los ángeles contra los demonios. ¿Y qué va a pasar en la batalla del Armagedón? Satanás y sus secuaces serán derrotados. Ustedes saben, hermano, que para que el diablo tenga poder en la tierra, debe haber pecadores, ¿verdad? Que lo sigan. En el momento que el diablo sea derrotado y que los pecadores que están detrás de él sean derrotados, ¿quién perdió? Perdió el diablo su derecho. Así que Cristo va a derrotar a los poderes de las tinieblas, los demonios y los ejércitos de la tierra, que estarán comandados por el llamado anticristo y el falso profeta. Al final de la batalla del Armagedón, todos los soldados habrán muerto. Eso lo dice en Apocalipsis capítulo 19, verso 21, y la bestia y el falso profeta serán ¿qué? Lanzados en el lago de fuego. Estos eran los representantes del diablo. Entonces, ¿qué va a pasar con Satanás? ¿Qué va a pasar con Satanás? Será preso por 1000 años. 1000 años. Y estos 1000 años, ¿para qué van a servir? Van a servir para el reino material de Cristo sobre la tierra. No puede Cristo gobernar las naciones del mundo, el diablo también gobernándola. ¿Ah? Así que ya Satanás va a perder
el derecho que tiene hoy de gobernar las naciones, y Cristo estará gobernando las naciones del mundo por 1000 años, y Satanás estará en el abismo, y la bestia y el falso profeta, ¿dónde? En el infierno. Así que eso van a estrenar el lago de fuego, hermanos, y por su rebelión contra el Señor. Para iniciar esta batalla, Satanás va a juntar a los ejércitos de todas las naciones de la tierra. ¿Y cuál será el propósito? ¿Qué pensará? Y esto ya lo hemos estudiado aquí. Cuando el Señor desciende en su tercera venida, porque la segunda venida es cuando Cristo lleva a su iglesia, así lo dice la Biblia, pero en muchísimas partes, el retorno de Cristo a buscar su iglesia, que no pone los pies en la tierra. Bueno, la Biblia no le da importancia a poner los pies o no, dice que es venida. Entonces, después de esto, Cristo vuelve a la tierra con la iglesia a establecer que el reino. ¿Y qué intentan la bestia, el falso profeta y Satanás? Evitar ese reino. Porque Satanás sabe que si Jesús se declara rey de la tierra, ¿qué pierde él? El reino. Porque esto se trata del reino. Recuerden, hermanos, esto es muy sencillo. Siempre que pensemos en estas cosas, vayamos al jardín del Edén. Dios le dio los reinos de la tierra a Adán y a Eva. Y ellos, ¿qué hicieron? Lo traspasaron, ¿a quién? A Satanás. Les dieron el derecho, y el diablo hoy gobierna a través del hombre los reinos de la tierra. Por eso vemos tanto pesar, tanto dolor y tanta destrucción en este mundo. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios acerca de este intento de Satanás por destruir el reino material de Cristo. Mire, ¿creen ustedes que el diablo no ha tratado de destruir el reino espiritual de Cristo? ¿Cómo? Todo el tiempo, ¿eh? A través de los reyes. Persiguiendo. El dragón en Apocalipsis capítulo 12 tiene 7 cabezas. Con cada cabeza de ese el diablo ha intentado destruir. Y la 7ª cabeza, que es la última que falta, será el último intento ya por destruir el reino espiritual. Pero no puede destruir el reino espiritual, porque Jesús dijo en una ocasión unas palabras muy hermosas. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nada ni nadie puede derrotar la iglesia de Cristo, que es parte del reino espiritual del Señor Jesús. Así que el diablo ha intentado destruir el reino espiritual y no ha podido y no va a poder. Pero ahora viene el reino material a la tierra, Cristo con la iglesia, y el diablo también intentará destruir el reino material. Vamos a ver Apocalipsis capítulo 16, versículo 13 y versículo 14. Alguien, por favor. Amén. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Hermanos, esto es inmediatamente después que Cristo pone sus pies sobre el monte de los olivos. Cristo desciende
con la iglesia desde los cielos. Zacarías capítulo 14, versículo 4 y versículo 5, allí narra lo que va a pasar, cómo el Señor pone sus pies en el monte de los olivos y que viene acompañado por los santos y inmediatamente sale de la boca del dragón, del falso profeta y del llamado anticristo, 3 espíritus en forma de rana a convocar a todos los reinos de la tierra. Nunca en la historia del hombre se ha dado una unión tan grande de ejércitos contra un propósito, y aquí se va a dar. Así que dice el verso 14 que son ¿qué? Espíritus de demonio que hacen que señales, van a ser grandes señales para engañar a los reyes de todo el mundo, para reunirlo a la batalla de ¿qué? De aquel gran día del Dios Todopoderoso. Usted sabe lo que es el hombre queriendo destruir a Dios. Esto es como hay un chiste, hermanos, de en un momento las hormigas querían matar un elefante. Y entonces el elefante se quedó dormido y se subieron todas y comenzaron a picarle. Y entonces el elefante sencillamente se sacudió y todas las hormiguitas cayeron por allá y una quedó colgada del cuello y los que estaban abajo le decían, ¡ahórcalo! Ya usted sabe, hermano, una hormiguita ahorcar un elefante. Esto se parece, ¿verdad?, a esta batalla. Se parece a esta batalla que estamos viendo, cómo la creación va a pensar que va a destruir al Creador, al Hacedor de todas las cosas, pero hasta dónde la rebelión del hombre lo lleva a cometer este tipo de locura. Noten, hermanos, si ven conmigo el verso 15, ahí está claro, ¿verdad? En la cita que estamos leyendo, Apocalipsis 16, dice, aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Así que viene como ladrón allí porque ya la iglesia está en el cielo. Nadie lo está esperando, diferente a Primera Tesalonicenses, capítulo 5, donde dice que no viene para nosotros como ladrón porque nosotros lo estamos esperando. Así que aquí sí, y viene el Señor, todos los ejércitos reunidos por el diablo serán derrotados. Vamos a ver esta cita bíblica, la penúltima que vamos a leer hoy, Apocalipsis ahí 19, verso 21. Vamos a ver lo que dice. Amén. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Aquí está hablando, hermano, de la batalla del Armagedón, Si usted mira en el verso 20, dice que la bestia y el falso profeta son apresados y lanzados en el lago de fuego. Y ahí dice que todos los soldados, mire, ningún soldado que vaya a la batalla del Armagedón va a sobrevivir. Todos van a morir. Todos van a morir. Los que van a sobrevivir son personas de esos países, de esos soldados, de esos reinos, sí, serán los sobrevivientes de las naciones, pero todos van a morir completamente. Esa es la derrota del diablo, que lo enviará, como ya hemos señalado, preso al abismo por 1000 años. Entonces él perderá su derecho
sobre las naciones que le traspasó a Adán. Vamos a ver, el diablo, ¿cómo logró el reino? Con engaño. Y Cristo, ¿cómo recupera el reino? Con la verdad, con su sacrificio y enfrentando en batalla al diablo. Así que el diablo será que derrotado. Adán fue engañado. El diablo será derrotado, completamente derrotado en aquella batalla, perderá su derecho. Y si el diablo es el rey de este mundo ahora mismo, si él es derrotado, ¿qué pasa? Hay otro que es rey, ¿verdad? Porque ya no es más rey. ¿Y quién es el rey? Jesucristo. Cristo es hoy el rey espiritual del reino de Dios. Pronto será el rey sobre todas las naciones de la tierra. Esto es bueno repetirlo. Miren, hermanos, esto es parte de la salvación, porque es tan interesante nosotros saber que tenemos un reino sobre todas las naciones asegurado por Cristo, pero no ahora, no ahora. Este no es el tiempo, porque no es la iglesia la que establece el reino, es Cristo el que establece el reino de Dios. Primero espiritual, lo que tenemos hoy, y luego reino material. Vamos a ver la última cita para el día de hoy, Zacarías, capítulo 14, verso 9. Usted la tiene en el folleto, así que es muy fácil de que quiera leer. Amén. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Gloria al Señor. Este capítulo 14 de Zacarías es un capítulo que detalla claro la tercera venida de Cristo. Cristo viene sobre el monte de los olivos, viene con la iglesia que en su segunda venida llevó a los cielos, ahora retorna. ¿Y qué pasa? Dice que será que rey. Quizás alguien dice, pastor, pero ahí dice Jehová, ahí no dice Jesús. El mismo. ¿Y quién es Jehová en el Antiguo Testamento? Si nosotros creemos en un solo Dios en tres personas. Amén. Jehová es Dios. Y indistintamente nosotros podemos ver que Jehová en el Antiguo Testamento es una referencia al Dios Trino. En este caso, pues, está especificando al Jehová que pone sus pies sobre el monte de los olivos. ¿Y qué nombre recibe el que pone sus pies en el monte de los olivos? ¿Cómo se llama? Jesús, ¿verdad? Se llama Jesús. Entonces ese es el Jehová que será rey sobre toda la tierra. Quiero que entienda, hermano, porque si confundimos esto, vamos a ver como que Dios está peleando contra el diablo, ¿verdad? Y Dios ni pelea contra el diablo, ni tiene por qué pelear contra Satanás. ¿Qué es lo que Dios ha hecho? Dios se hizo hombre para en condición de hombre enfrentar al diablo. ¿Está entendiendo esto, hermano? Dios se hizo hombre para como hombre enfrentar al diablo, no como Dios. Si Dios enfrentara al diablo como Dios, yo creo que con parpadear el Señor lo desapareciera. Con el Señor parpadear desapareciera el diablo, que bueno, totalmente. Así que como hombre Jesús enfrenta a Satanás, lo vence. Como hombre Jesús será el rey de todas las naciones de la tierra, porque Él es el segundo Adán. El primer Adán, ¿qué pasó con él? Falló. Y el segundo Adán triunfó, venció
venció para reinar y darnos un reino junto a Él, hermanos. Porque ¿cuál es el propósito? ¿Usted cree que Jesús tiene ambiciones de ser rey? Vamos a ver. Y terminamos con esta última idea. ¿Tiene Jesús ambiciones de ser rey? Esto, mire, esto parece pensar que Jesús tiene como ambiciones, deseo de ser rey, parece lo más ridículo del mundo. ¿Por qué? ¿Qué dejó Jesús en los cielos? El trono, creador de todas las cosas, Dios todopoderoso, dejó su fama, su poder, sus prerrogativas divinas, su omnipotencia, su omnisciencia, su omnipresencia. Todo lo dejó para venir a la tierra, hacerse hombre con un solo propósito, traernos a nosotros el reino que Adán perdió. La iglesia recibe el reino que Adán perdió. Amén, hermano. Por eso usted le sirve al Señor. Por eso usted es cristiano. Eso es la salvación, ¿eh? Ahí está la vida eterna a través de Cristo. Tenemos primero el reino espiritual y muy pronto vamos a tener el reino material de Cristo. No sé si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Inquietudes, preguntas. Quita el micrófono. ¿Tiene miedo? ¿No hay preguntas? Bueno, pues si no hay preguntas, hermano, entonces hemos concluido. Así que vamos a orar para dar gracias a Dios por este estudio bíblico. Padre, quiero darte las gracias por esta enseñanza maravillosa. Gracias, Señor, porque aunque hay muchas cosas que no entendemos, estas están claras. Tu Hijo amado vino a la tierra en condición de hombre a recuperar lo que Adán perdió. Adán perdió los reinos materiales de la tierra. Tu Hijo ha venido y nos ha establecido como un reino espiritual. Somos tu reino en esta tierra, pero muy pronto ya no seremos solo un reino espiritual, sino un reino sobre todas las naciones de la tierra, para que el mundo pueda tener paz, abundancia, tranquilidad, para que se acaben las enfermedades en el mundo, para que se acaben las guerras, para que se acabe el odio y el dolor, para que el mundo pueda vivir en paz y tener abundancia. Gracias, Señor, porque viene tu reino. Amén. Te pedimos, oh Dios, que nos ayude como hijos tuyos a valorar esto, a entender. Es tanto lo que tú nos ofreces, es tan poco lo que el mundo nos da. Es inmenso lo que tú tienes reservado para nosotros y es triste el destino final de este mundo y de la maldad. Ayúdanos, Señor, a poner esto en balanza y siempre estar dispuesto a buscarte, a servirte a ti y continuar propagando el reino tuyo, este reino espiritual sobre las vidas que no conocen de ti. Ayúdanos, Señor, y dirígenos, te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.